sumak suhaye, imaynaya kasankichik. Noqa Yesenia Caterine Arteaga Lazarte sutikuni. Hoy hablaremos sobre los sufijos en quechua, como el sufijo pis y el sufijo ri. El sufijo pis equivale a los términos en español como también o incluso. Esto quiere decir que indica la similitud o igualdad con una afirmación anterior o inclusión en el sentido de aún. Es decir, que acompaña al sujeto dentro de la oración. Como por ejemplo, Nogapis warmikani, que en español quiere decir yo también soy mujer. Como otro ejemplo, Mamaipis wasikama purisha. En español quiere decir mi mamá también está caminando en la casa. El sufijo ri. El sufijo ri expresa una interrogación general acerca de cualquier tema. Es decir, aparece en las oraciones como preguntas interrogativas. Como por ejemplo, pairi, que en español significa ¿y él? Como otro ejemplo, mamaikiri, como en español significa ¿y tu mamá? Como último ejemplo, imachairi, que en español significa ¿qué es eso? Pachi.